¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy nos toca edición de día martes. En martes y no es 13, pero cuando uno mira los números de la economía, horas después o un día después que asumió la ministra de Economía, Silvina Batakis, la verdad es que parece un martes 13, ¿no? Bueno, cayó la bolsa, cayeron los bonos argentinos, los bonos soberanos, el dólar paralelo subió, llegó a estar casi en 267 pesos, pero el Banco Central volvió a intervenir. Vendió hoy 180 millones de dólares. Solo en los pocos días que va de julio ya vendió 500 millones de dólares el Banco Central. Hay mucha emisión, tiene que salir a controlar el tipo de cambio. A todo esto recordamos, porque después vienen los problemas y parece que nos anticiparon. Nos decían que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluía que no se usaban las reservas para controlar el tipo de cambio. Bueno, de todas maneras no lo están haciendo con mucho éxito. Uno de los dólares financieros estuvo cerca de 280 pesos durante el cierre. Día muy difícil y terminó con una mala noticia para el gobierno porque se cayeron los precios de los commodities, ¿no? La soja, el trigo. Después Leandro Dario nos va a mostrar un cuadro de situación, porque esa sí es una mala noticia, porque es la única caja más o menos buena que tiene el gobierno y que cuando caen los precios internacionales, por supuesto, eso significa que va a ingresar menos dinero. Pero gran parte del problema económico que está viviendo la Argentina, el problema socioeconómico que tenemos en la Argentina, es que estas dos personas, presidente de la Nación y vicepresidente de la Nación, que están en la foto, que están a mi espalda, no entienden o no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que la crisis no está por venir. La crisis ya está, hace rato, y lo que pasa es que estamos entrando en la fase de la crisis aguda. Basta ver lo que pasó en estos pocos días, desde el fin de semana a esta parte. Esto se veía venir desde antes de la renuncia de Martín Guzmán, con algunas medidas que había tomado el gobierno respecto a las importaciones, y se agudizó en las últimas 72, 96 horas. Lo va a ver en el supermercado, lo vas a ver en el supermercado. Empiezan a faltar productos. No es que hay desabastecimiento total de productos, pero muchas marcas ya no hay. Hoy me tocó ir al supermercado, había una sola marca de café, en un supermercado grande de Villa Urquiza. Faltan marcas. Los precios cuidados, bueno, olvídense, no están más. Esos productos que estaban en precios cuidados solamente está el cartelito en la góndola. Están faltando y van a faltar, ya anuncian, algunos productos de primera necesidad que incluso están relacionados con las drogas, los laboratorios, la fabricación de remedios. Hasta van a faltar alimentos para mascotas, para perros y para gatos. Con estas medidas que tomó el gobierno, dentro de 2 meses no habría, porque se importa mucho de Brasil, alimentos para perros y para gatos. No hay precios. En la Argentina hay 280.000 bocas de expendio de productos alimenticios. Entre supermercados, almacenes, minimercados, 280.000. Argentina tiene un territorio muy extenso. No está todo concentrado acá. Para transportar los mayoristas, los productores mayoristas, para transportar la cantidad de mercadería que necesitan esos 280.000 puntos de expendio, se necesita gasoil, que no hay para el transporte, o si hay, está más caro, y entonces poner un producto arriba de un camión sale más caro, y eso ¿dónde se va a reflejar? En el producto que va a ser vendido después en la góndola o en el mostrador. Es tan difícil la situación que Alberto y Cristina siguen peleándose por si sacan o no el movimiento Evita del gobierno. Cristina dice, se tiene que sacar, le pide a Alberto que saque a los movimientos sociales, que ya no los quiere más Cristina, que los hizo ella poderosos. Los movimientos sociales son poderosos en la Argentina de la mano de Cristina Kirchner, pero ahora como le compiten a la cámpora, el espacio territorial o el poder territorial, sobre todo en el conurbano, no los quiere más. Como no le responden a ella, y está muy cómodo con Alberto Fernández que les dio todo, no los quiere más. Quiere que esa parte, Cristina cuando dice no se terceriza más la política social, lo dijo hace 15 días atrás. Los movimientos sociales tercerizan y clientelizan. No dijo clientelizar, pero dijo que subyugan, sobre todo a las mujeres de los barrios más pobres que necesitan la ayuda social. Estaba hablando de una clientelización. Eso lo inventó Cristina, ¿eh? O sea, no la clientelización, pero sí con estas organizaciones sociales. Pero ahora no le sirve más. Entonces quiere, de acuerdo a su conveniencia política, que esa ayuda social la manejen los intendentes del conurbano, los gobernadores, por supuesto peronistas, los amigos de ella. Cristina ordena la interna del Frente de Todos en favor de ella con la ayuda social. Plata de todos nosotros, no nos olvidemos, ¿eh?
la pelea que hay sobre quién maneja los planes sociales y los organismos, las organizaciones sociales o los intendentes o los punteros políticos, es una pelea de administración y de poder político, con plata de todos nosotros. No nos olvidemos de eso, no la ponen del bolsillo. Es plata del Estado, del erario público. Alberto y Cristina siguen peleándose por ese poder político, por ver quién puede manejar esta situación. Pasó el fin de semana con el reemplazo de Martín Guzmán. Alberto Fernández creyó que podía crear o armar otra propuesta, la de Silvina Batakis, pero la propuesta era, la primera carta que hubo en la mesa fue Silvina Batakis, propuesta por Cristina. Alberto no ganó esa pulseada. Y él cree ahora que si pierde a las organizaciones sociales se queda sin nada de poder, encima que tiene poco. Pero mientras siguen peleándose, vos no vas a encontrar algunos productos en el supermercado. Y los que hay los vas a encontrar mucho más caros. Economistas proyectan para julio una inflación de casi 10 puntos. Muchos analistas y mucha gente que conoce lo que pasa, sobre todo en el interior del país y en el conurbano bonaerense, atención con eso, dice que se viene un agosto muy duro. Producto de la alta inflación de julio, producto de la falta de mercadería, producto de la pelea política entre organizaciones sociales. Siempre los allanamientos, los controles van por las organizaciones sociales, la clase clasista y combativa, barrios de pie, van por esas organizaciones sociales que no responden al gobierno. A las demás no las auditan, a ellos sí. Y puede haber hasta enfrentamiento entre organizaciones sociales. Atención con esto. No, la crisis está y estamos entrando en la parte aguda. Todos nos damos cuenta porque la vivimos diariamente. Todos, menos las dos personas que el pueblo argentino votó para gobernar. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Que hasta ahora están más preocupados en ese circo de la pelea de pareja política que no se entiende que en solucionar tus problemas y los problemas de todos. Ojalá que se den cuenta a tiempo, porque no va a ser fácil salir de este momento en el cual atraviesa la Argentina. Imagínense con una crisis, con eclosión social, va a pasar como pasó en la crisis del 89 y la del 2001. Mucha gente que queda fuera del sistema económico, que queda fuera del sistema formal de trabajo, después no puede volver más. Ojalá que esto no ocurra. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Cuando uno mira el tipo de cambio multilateral, lo que encontramos es que Argentina está en los niveles que tiene que estar, ¿sí? No podemos perder competitividad, esto es cierto. Necesitamos que nuestros exportadores exporten más, que no estén especulando con, qué puede pasar el mes que viene. Es una mujer con una larga trayectoria de excelencia, formada técnicamente impecable. La orientación de la política del kirchnerismo es a una política económica que tiende por lógica a aumentar el dólar, a generar incertidumbres. Las palabras de la ministra creo que si se llevan a la realidad, a los hechos, van a profundizar los problemas que tuvimos ayer lunes en materia cambiaria. De hecho, no había precios. Ya lo dijo la ministra, ella es fiscalista, ¿no? Es decir, que va a poner el eje en mantener la reducción del déficit fiscal. Todos mis funcionarios, varones, a partir de este momento se banca lo que tengan que bancarse. Acá no se vota. ¿Está clarito? Bien, día con muchas noticias. Esta última con Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, que fue condenado a 2 años de prisión por esta amenaza que hizo en el grupo Clarín. Bueno, el tema era el papel prensa específicamente. Vamos a hablar de esta coyuntura política que yo te presentaba en mi editorial, con un invitado que hacía rato que queríamos que esté en el programa, porque podemos analizar con él y con su experiencia de gestión lo que viene para Argentina en los próximos días, meses. Se trata del siguiente invitado. Es Federico Pinedo, abogado, presidente provisional del Senado entre el 2015 y el 2019. Estuvo en ejercicio del Poder Ejecutivo una noche en 2015, o sea que fue presidente de la Nación por unas horas y además fue diputado nacional. Federico, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Exageré un poco en el comentario editorial respecto a que la crisis está entrando en la etapa más aguda? No, puede ser mucho más aguda de lo que es actualmente. El gobierno ha cometido una serie de excesos de tal volumen que ahora los argentinos tienen que pagar el precio de esos excesos, ¿no?
Lamentablemente, la impresión que yo tengo es que los principales dirigentes del gobierno, en particular sus dos cabezas, están equivocados en materia económica. Han menospreciado el impacto de la inflación, han tomado la inflación como un tema que genera actividad económica o algo así. Y que le sirve que es el ajuste que no hacen frontalmente, porque la inflación es una manera de ajustar sin tener que ajustar las cuentas fiscales. Sí, en realidad lo que hace la inflación es destruir la capacidad de compra de los argentinos. Y para los sectores que tienen ingresos fijos, salarios, o que no tienen ingresos muy sólidos, como toda la economía informal, las changas, o los que tienen ingresos fijos como los jubilados, están con miedo porque no saben si les va a alcanzar para comprar la compra del supermercado del mes que viene, o si podrán pagar el alquiler los que pagan el alquiler, porque todo aumenta de una manera tan descomunal y uno sabe que sus ingresos no aumentan de la misma manera. Así que es de pánico la situación y el que tiene que calmar es... Con faltante de insumos de primera necesidad también, ¿no? Bueno, la inflación desorganiza toda la actividad y ellos cuando tratan de tapar un agujero que ellos mismos crearon ese agujero, lo tratan de tapar, lo tapan sacando de otro lugar y entonces se quedan sin gasoil un día y se quedan sin productos el otro y se quedan sin insumos para poder producir porque cortan las importaciones. Entonces, todas las medidas que van tomando... La semana pasada, por ejemplo, no hubo dólares, se suspendieron las importaciones porque se utilizó solo los dólares para pagar el gas. Si no, no teníamos gas. Claro, para pagar otras importaciones que el gobierno tiene. El gobierno hizo demagogia con el precio del gas, entonces le puso un precio que no cubre ni el 30%, ahora probablemente menos, que lo que cuesta producir el gas. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa cuando sucede eso? Que te quedas sin gas, entonces lo tenés que comprar afuera y el precio afuera es carísimo por la guerra, pero también era caro antes. Y el gobierno no tiene dólares para comprar, entonces le quita dólares a las empresas que producen, a las industrias. Entonces las industrias tienen que parar y probablemente en un momento dado este año le vayan a cortar el gas a la gente directamente, porque no van a tener gas, a la gente o a las industrias. Y estos son desastres más o menos generalizados, pero lo más dramático es la inflación y el impacto en los trabajadores. Pinedo, ¿usted cree que Alberto Fernández, ¿no? que generalmente ve la culpa en otros, cuando puede le echa la culpa a Macri, cuando puede, en general siempre la culpa es del gobierno anterior, es de Macri, cuando puede, ahora apareció una nueva excusa, que es la guerra, digamos. Habló que hasta la inflación era culpa de la guerra. ¿Entiende el lugar donde está? Digo, a veces yo dudo también un poco de eso, ¿no? De entender la responsabilidad que asumió. Porque después de 2 años y medio de gobierno, como llevamos hasta ahora, uno espera que por lo menos se hagan cargo de algo. Es un jueguito que yo creo que al final nadie se lo cree, porque la jefa política del presidente, que es Cristina Kirchner, le echa la culpa a él. Le echaba la culpa a Martín Guzmán. Y ahora puso una ministra de Economía de ella. Y entonces ahora no le va a poder echar la culpa a nadie más. Y toda la situación dramática que estamos viviendo y que vamos a vivir, si el gobierno sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, las que está haciendo ahora, si continúa de la misma manera, bueno, el que va a pagar el precio va a ser la propia vicepresidenta, porque puso ella a la ministra de Economía. Así que me parece que al presidente se le acabó el jueguito de echarle la culpa a Macri o a otro, cuando Cristina Kirchner empezó a echar la culpa a él, y ahora cuando venga la situación económica dramática que vivimos, se le va a caer el jueguito a Cristina porque la culpa la va a tener la ministra que puso ella. Ella puso el presidente y ahora puso el ministro de Economía. Así que, bueno, ahí está. Ahora es Cristina. Muchos dirigentes políticos de la oposición, y esto me consta, después vamos a hablar en el segundo bloque sobre la cena de Macri con Carrió, algunas, yo tuve la posibilidad de hablar ayer con Miguel Ángel Pichetto,
están siendo cuidadosos para respetar la institucionalidad. No, digamos, Juntos por el Cambio no quiere ocupar el rol de desestabilizador, no quiere que No, por supuesto. cualquier cosa que se diga fuera de lugar pueda provocar una desestabilización o una interrupción del orden institucional. Pero por lo bajo, también te dicen, ojo con agosto. Y también lo dicen analistas políticos y economistas, ojo con agosto, porque agosto va a quedar una inflación altísima de julio. Ayer La Espina decía que la inflación de julio podía llegar a 10 puntos, Sí, que puede ser altísima. sí. Y agosto, con este problema de las organizaciones sociales, la ayuda social que no alcanza, puede haber una eclosión también. Es decir, estás entrando a una crisis enorme, ¿no? Dos comentarios. Uno que le hice a importantes dirigentes de la CGT hace un tiempo, que la Argentina ha salido de crisis enormes con 50% de pobreza, pero nunca entró a una gran crisis con 50% de pobreza. ¿Con cuánto va a salir de pobreza, de una gran crisis? Entonces, de las grandes crisis, ¿cómo salís? Generando confianza, no hay ninguna otra manera. Entonces, si este gobierno, en lugar de generar confianza, genera desconfianza, la crisis se va a profundizar hasta un momento en que va a generar un daño en el tejido social y en las personas de carne y hueso que va a ser insoportable, ¿no? Así que siempre cuando pasa eso hay que construir confianza, ¿no? Es lo que le pasó en el 2001 cuando vino Lavagna y dijo, bueno, no se preocupen, vamos a abrir los bancos el lunes, y la gente le creyó y empezó a salir la Argentina para adelante, después de la crisis enorme que había tenido. Pero bueno, vos tenés que construir la que construyó, no sé, Cavallo con la convertibilidad o Surruil cuando hizo el plan austral. Pero se salió, las crisis dejan, en este país, por ejemplo, dejan heridos permanentes o dejan sectores de la sociedad fuera del sistema económico. Nosotros entramos a la crisis del 89 con un 10% de pobreza, la hiperinflación. Llegamos al 50. Es lo que digo. Después la convertibilidad corrigió, pero quedó un 30 de piso. Entramos a la crisis del 2001 con un 30% de pobreza, se elevó con la crisis del 2001 a más del 50%. Pero cuando después vino Lavagna, ordenó todo lo que usted cuenta, Sí. pero el 30 no se perforó. Y ahora ya estamos en un 50, vamos a ingresar, porque ese es el problema, que después ordenás la economía, pero cada vez te queda un núcleo duro de pobreza más alto. Estos son los ciclos que ha marcado la Argentina. Sí, yo no creo eso. La Argentina, después de tener niveles muy altos, bajó la pobreza espectacularmente. Pero nunca perforamos el 25-30%. Sí, ¿no? sí. Cuando empieza a crecer la economía, baja la pobreza mucho, ¿no? En el primer kirchnerismo, que Kirchner era serio en materia económica, al principio que tenía los dos superávits, gastaba Y equilibrio fiscal. gastaba menos de lo que le ingresaba de impuestos. O sea, tenía superávit fiscal. Y vendía a la Argentina más de lo que compraba. Tenía superávit de comercio exterior. Con esos superávit gemelos, la pobreza bajó mucho. Cuando empieza la inflación, sube la pobreza, es automático, es lo mismo. Más inflación es más pobreza, ¿no? Cuando Mauricio Macri empezó a bajar un poco la inflación en el año 17, que ganó la elección, la pobreza llegó al 26%, rápidamente, bastante rápidamente. Venía de 30 y pico, no venía de 50. No, pero la pobreza medida por ingreso. Y después subió de vuelta. La pobreza se mide por, Sí, medida por ingreso. por ingreso, digo, pero hay una pobreza estructural. No, lo que quiero decir, si Argentina se pone a producir, Sí. la pobreza baja. Tiene que estabilizar, tiene que parar la inflación, porque si no la pobreza sigue subiendo, tiene que parar la inflación y dedicar toda la energía a la producción. Y ahí la pobreza va a bajar rápidamente, pues está en niveles que no son los niveles normales de la Argentina. ¿Tiene chances Alberto Fernández de empezar a dar vuelta a esa...? Tiene que construir confianza. Le tienen que creer. Y para eso va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario. Poner colaboradores... Pero ¿cómo es un líder que está con 16-17% de confianza pública o de imagen positiva, de la más baja que tuvo un presidente, incluso en algunas encuestas más baja que la que tenía de la Rúa a fines del 2001? ¿Cómo hace para construir confianza? Poniendo gente confiable, en primer lugar, y después, si él sabe que tiene que disminuir la locura del gasto irresponsable y parar la emisión de billetes, bueno, que no haga lo contrario. Porque si se quiere hacer simpático haciendo lo contrario, va a terminar siendo el tipo más antipático de América Latina.
¿Quién lo empuja a Alberto a cometer esos errores? ¿Es Cristina la responsable o también hay una parte? Yo creo que hay una parte responsable de Alberto en esto, ¿no? Por supuesto, es el presidente. Alberto Fernández es raro porque cuando Cristina era presidenta, Alberto Fernández le decía, ¿por qué no dejan de mentir con los controles de precios y esas cosas? Si ustedes saben que la inflación es producto de la impresión de billetes, de la emisión de moneda falsa y del gasto público. Tienen que dejar de emitir moneda. Eso lo decía Alberto Fernández. Entonces, ahora que hace lo contrario él, y por supuesto genera un efecto igual que el de Cristina. También Alberto en el 2017 Bueno, pero lo que quiero aseguraba decir- que a Nisman lo habían asesinado. Bueno, está bien. Y después sí. No, pero dijo, no digo había eso. ninguna Digo, razón. si él adentro de su cabeza tiene la convicción de que eso es así, bueno, que actúe en consecuencia. No, porque si no, los que sufren son los más pobres de la Argentina. Dentro de lo que es Juntos por el Cambio, usted, Pinedo, está trabajando con Patricia Bullrich. Sí. Ese sector, dentro de lo que es el PRO o dentro de la coalición, se conoció como los halcones, como los que son mucho más duros con el gobierno. O sea, en este juego de oposición y oficialismo, los más duros son los halcones. Ahí se la involucra al sector donde están trabajando ustedes. Sin embargo, yo lo escucho a usted, Pinedo, y trata de ser bastante equilibrado a la hora de la crítica. Sí, porque, a ver, yo creo que hay que ser halcón cuando están destruyendo el sistema constitucional, el sistema en el que basamos nuestra convivencia en paz, ¿no? Si alguien se quiere cargar los jueces o ese tipo de cosas, me parece no cabe otra cosa que defender la Constitución duramente, como un halcón. Ahora, para buscar salidas constructivamente, nosotros estamos. No te digo que somos palomas en eso, sino que sabemos que hay que parar la inflación y sabemos que hay que proteger a los que tienen menos recursos. Entonces, obviamente vamos a trabajar en ese sentido, somos constructivos en ese sentido. Lo que decías al principio, que la oposición no está para desestabilizar al gobierno. El gobierno sabe, porque nosotros nos encargamos de transmitir que nosotros estamos para defender las instituciones. Así que ahí nos van a encontrar, no es muy difícil. Pero ahora le va a preguntar mi compañero, pero Alberto Fernández, cuando fue el 1 de marzo a inaugurar la Asamblea Legislativa del año, dijo que lo más importante y necesario que para su gobierno era que el Congreso lo acompañe en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo acompañamos nosotros y no el kirchnerismo. Bueno, a eso iba. Lo acompañó la oposición y no el kirchnerismo. Hace poco Alberto dijo, le pido a la oposición que no me ayuden, sino como no me ayudaron nunca, que no me ayuden, pero que no hablen, porque cuando hablan desestabilizan los mercados. ¿Es ingrato? ¿Es injusto? No merece respuesta. Es ridículo, sencillamente. Es una frase ridícula. No hablen. Nosotros representamos a más gente que la que representa el oficialismo. En la última elección quedó claro eso. Así que, ¿cómo le vamos a decir al pueblo argentino, ustedes no hablen, no tienen representación? La mayoría del pueblo argentino. Porque al presidente no le gusta, que es una minoría del pueblo argentino. Bueno, es ridículo, es una cosa ridícula. Leandro. Pinedo, ¿está a favor o en contra de denunciar la herencia recibida si Juntos por el Cambio llega al gobierno el año que viene? Yo creo que no hace falta denunciar la herencia recibida. Creo que todo el mundo la está sufriendo, la herencia del próximo gobierno, la estamos sufriendo ahora. Y todo el mundo sabe, lo que hay que hacer es mostrar el camino de salida. Y nuestro deber es decirle a los argentinos que hay una esperanza, que hay un camino de salida, que se va a conseguir trabajando con seriedad, que tiene que tener confianza porque vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y listo, eso es lo relevante, no echarle la culpa a otro, que cada uno sabe las culpas que cada uno tiene. No va a haber un pero Alberto. No, lo que va a haber es un trabajo serio para salir de la crisis. Entonces, cuando vos estás haciendo un trabajo serio de salir de la crisis, no tiene demasiada importancia decir de quién es la culpa. Lo que importa es que es tu responsabilidad salir. Y vamos a estar dedicados a eso. Recuerdo cuando asumió Mauricio Macri, se le pedía, después de 12 años de kirchnerismo, que presentara, después de tantos años de gobiernos peronistas también, ¿no? Porque desde el 2001 que había gobiernos peronistas, que presentara un estado de situación.
Sí, En principio Macri no quiso hacerlo. Por lo menos no lo hizo. No lo hizo obviamente. La idea es no dar malas noticias, Sí. ser optimista, tranquilizar a los cual, mercados. tal cual. Después apareció un trabajo que lo recibimos solo los periodistas, que era, ¿cómo se llama? Baleando el estado del... El Estado del Estado. El estado del Estado. Un trabajo, 16 páginas creo que era. No, era un libraco. No, pero bueno, había un resumen Había una para, síntesis. para la síntesis para periodista de cuál era el estado que había recibido, pero fue más que nada como un compromiso, que esto fue para abril, mayo, más avanzado del 2016. Le costó a Macri contar cómo había recibido el gobierno. ¿Fue un error eso? Bueno, mucha gente lo criticó por eso, por no echarle la culpa al anterior, digamos. Lo que pasa es que en ese momento la mayoría de los argentinos creían que la situación económica no estaba tan mal. Y la verdad que estaba muy mal. Había muchas cosas que hacer y era muy difícil, el tema de las tarifas y muchas cosas más. Entonces, bueno, a mí me parece que el error más grande que cometimos nosotros es no explicarle a la población, miren, estamos parados acá, esta es la situación, estos son los caminos de salida, este tiene este problema, este tiene tal otro problema, tenemos que elegir uno, vamos a ir por acá, síganme, como decía Carlos Saúl, pero de verdad en el sentido de decir, miren, este es el camino que vamos a seguir y por ahí vamos a salir. Y no se hizo eso, no fue un gobierno muy comunicativo de cuál era su rumbo, de por qué la población tenía que acompañar, no se clarificó todo eso lo suficiente y bueno, eso fue Es un que problema. Argentina no te permite... Ahora todo el mundo es consciente de la gravedad de la crisis. Claro. En ese momento no. Hoy el escenario es distinto por eso. Hoy Sí, la sí. sociedad es consciente... Hoy toda la sociedad sabe de la extrema gravedad de la situación económica. Entonces, la sociedad va a acompañar una salida de esta crisis. En ese momento, la mayor parte de los argentinos creía que no había una crisis económica y entonces no iba a acompañar decisiones complejas. Yo creo que algo que aprendieron ustedes, que aprendió la oposición, que no es habitual en la política argentina, que es la coalición de gobierno que pierde las elecciones estando en el gobierno se mantiene unida una vez que perdieron. Pasan a la oposición, gobernaron unidos, pasan unidos a la oposición. Este es un escenario para analizar porque no es común en la Argentina. Todos esperaban que Cambiemos, se desarmara y al contrario, de alguna manera se mantuvo unido e incorporó otros sectores que no estaban en el gobierno. Esto lo aprendieron a la hora de como formato político para hacer política en este país. Pero 4 años de gestión, ¿qué más aprendieron que no van a cometer como errores graves en el caso de que la gente los elija para gobernar? Lo primero es el haber mantenido la unidad. Nosotros mantuvimos la unidad y mantenemos la unidad y mantendremos la unidad porque somos conscientes de cuál es nuestro deber en la política y nuestro deber frente a nuestro pueblo, que es darle una alternativa de poder. Que si el que está en el poder no funciona o está haciendo las cosas mal, el pueblo tiene una alternativa para votar otra cosa para que las cosas empiecen a funcionar mejor. Y si nosotros estamos desunidos o jugamos la chiquita o la ventajita, entonces nos quedamos sin poder cumplir con nuestro deber de sacar a la Argentina para adelante y darle una alternativa de voto al pueblo argentino. Con respecto a la crítica de lo que hicimos mal, yo creo que fue precisamente no haber atacado la inflación frontalmente el día 1, porque si ustedes se recuerdan, el gobierno nuestro dijo, bueno, vamos a bajar la inflación en 5 o 6 años, de a poquito, cada año, y un buen día vino una explosión y eso hizo que fuéramos todos para atrás. Así que estamos convencidos de que ahora lo que hay que hacer es atacarlo el día 1 y liquidarlo rápidamente. El tema de la inflación. Absolutamente. ¿Y se puede combatir de manera inmediata? ¿Puede haber una solución mágica para la inflación? No es mágica, es la misma solución que tuvo la Argentina en distintos planes de estabilización, el de Surruil con Alfonsín, el de la convertibilidad al principio con Cavallo, el plan real de Brasil, el plan de desinflación de Israel, o sea, son cosas conocidas, funcionan. Todos tuvieron un común denominador, Pinedo, y creo que ahí está el quid de la cuestión. Todos tuvieron una devaluación. No, la devaluación es el precio. Hay que hacer algo con el tipo de cambio en Argentina. En el momento hay que sincerar el valor del dólar, ¿no? Tenés que dedicarte a producir para que lo que vos vendés te genere dólares. Es ridículo
atacar la producción y después quejarte que no tenés dólares. Es así. Pero si vamos a suponer que la idea es liberar el dólar, o sea, quitarle Bueno, todos los vos cepos. no sé si podés liberar cuando no tenés ni un dólar, ¿no? Porque si vos volcás la pelota de pesos que emitió el gobierno en la gestión de Guzmán, una pelota descomunal de pesos, se volcás a $5, bueno, entonces esos $5, ¿cuánto van a valer? Van a valer 1 millón de pesos cada dólar. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que hay que ir desarmando con seriedad, pero poniendo la fuerza del lado de la producción. Es decir, esto no es un jueguito matemático, esto es decir, paremos esta barbaridad y vamos a trabajar. Y para eso tenemos que generar estabilidad y tenemos que generar previsibilidad y tenemos que generar reglas claras y tenemos que bajar los impuestos y tenemos que darle un régimen laboral a los que trabajan en negro, que son más de 1/3 de los argentinos, y bueno, eso es lo que hay que hacer. Por último, Pinedo, al kirchnerismo le pasa algo con Cristina, o al peronismo le pasa algo con Cristina. Cristina no tiene la suficiente, no reúne las suficientes voluntades, la suficiente cantidad de votos como para poder ganar una elección ella sola. Le pasó ya en el 2019. Pero es la que más mide. Tiene un núcleo duro dentro del peronismo que la ve, la visualiza ella como líder. Incluso ahora se fortaleció mucho más ante la vida de Alberto. Muchos intendentes, muchos gobernadores la empiezan a ver como la mejor opción. En Juntos por el Cambio, salvando la distancia, le pasa algo parecido con Macri. Macri es dueño del voto, del núcleo duro de Cambiemos. Basta ver las redes sociales, el líder es Macri, la gente recuerda la épica de Macri con el si se puede, con el salir a hacer campaña, que levantó una derrota de 20 puntos, la achicó a 7 en el 2019. Pero tampoco le alcanza a Macri, según las encuestas, como para ser candidato. ¿Qué debería hacer el expresidente? ¿Jugar, participar electoralmente, ser elector en el caso de que tenga poder de veto en una fórmula? ¿Qué debería hacer? Cristina está sucumbiendo por un error de ella, que es no darle bola a la inflación. Y decir, bueno, no importa el déficit, no importa la emisión monetaria, que son las cosas que generan inflación. Y bueno, y ella está equivocada y está metiendo a la Argentina en un túnel peligroso. El presidente Macri tiene 3 ideas en la cabeza y lo que está haciendo es cumplir con esas 3 ideas. La primera es mantener la unidad de Juntos por el Cambio, porque ese es el deber que tenemos frente a la sociedad. La segunda es ganar la elección, de manera tal que él no va a poner en riesgo que la oposición gane la elección por un tema de candidaturas o lo que sea. Y la tercera es que el día 1 se sepa qué es lo que hay que hacer y se tenga el coraje de hacerlo. Y a eso se dedica el presidente Macri, no se dedica a otra cosa. Yo hablo con él muy seguido y está dedicado a eso, está ayudando a sus candidatos, a los candidatos a presidente del espacio nuestro, y está colaborando, pero con esa posición muy clara y tratando de que nadie se desvíe de esos 3 parámetros. O sea, prácticamente estaría como descartado él como una opción electoral, como candidato. No está descartado, porque eventualmente la sociedad puede en un momento decir que necesitamos que venga Macri o queremos que venga Macri, bueno, eso se verá. Pero no está el presidente jugando a eso. Pinedo, gracias. Gracias por su visita. Vamos a ir a un breve corte y al regreso te vamos a contar el martes negro de la economía. Ya son varios días negros, pero bueno, hoy pasó algo que Leandro Dario te va a contar, que es la caída de los precios de los commodities. La agroindustria, lo único que nos genera dólares frescos, bueno, cayeron los precios internacionales y esa es otra mala noticia para el gobierno. Y además, 2 cenas, la de Alberto con Cristina y la de Macri con Carrió. ¿Qué dejaron cada una de ellas? Ya volvemos. Ahí me traje justo para arrancar. Justo en el momento indicado. El embrague no entró justo. Estamos esperando eso, Dani. Se me paró el auto. Querido Lean, hubo 2 cenas estos días que tanto en la oposición como en el gobierno, sobre todo la del gobierno, que es la más importante, pero en la oposición también se marcaron algunas cosas.
La primera es la de Alberto Fernández, el presidente, con la vicepresidenta. Ayer por la noche. Ayer por la noche, que se reunieron finalmente Alberto y Cristina como si fueran... El otro día lo contaba Luis Juez en una entrevista en otro canal, decía, juegan a un dúo, parece un juego de Pimpinela de geriátrico, ¿viste? Más o menos. Pero con ironía lo decía. Pero es cierto, es el presidente y la vicepresidenta. En el medio de esta crisis lo que menos le pedimos es que hablen, digo, se tienen que juntar a sincerar algunas cosas. Te voy a contar algunas cositas que pasaron en esa reunión. Y la otra reunión, que tampoco es menos importante, fue la que tuvieron Mauricio Macri y Elisa Carrió, que venían de un distanciamiento, a un enojo, alguna crítica pública, viste que Carrió cuando larga, no tiene ningún problema. No tiene Carrió filtro. hace mucho tiempo está preocupada por la situación institucional de la Argentina. Exactamente, de eso hablaron. Vamos a empezar por la primera. Por supuesto que el punto duro de la reunión que tuvieron ayer Alberto Fernández y Cristina Kirchner tiene que ver, Leandro, con la economía, ¿no? Con la economía uno piensa así, hablaron del plan económico, hablaron de cómo ver algunas piezas. No fue ese el punto central. El punto central es qué hacer con la política social. Cristina está convencida de que de acá al 2023 el peronismo puede sufrir una derrota catastrófica y para eso necesita rearmarse de la mejor manera. ¿Para qué? Para que garantizarles a muchos intendentes, gobernadores, su propia reelección, para que tengan vida en el 2023. Y para eso cree necesario que las organizaciones sociales que hoy están adentro del gobierno, que hoy forman parte del Ejecutivo, dejen de estar. Y que todo ese dinero que manejan los pérsicos, los Chino Navarro, ¿cómo se llama de Barrios de Pie? Pero el del Barrio de Pie original, no, el que está, creo que es secretario de Estado. Bueno, que todos ellos salgan del gobierno. Cristina no los quiere en el gobierno. Y que ese dinero lo manejen los intendentes. Es dinero público, ¿no? Pero bueno, así se maneja Cristina. Y gobernadores. La Liga de Gobernadores le pidió ya, a través de una carta, a Alberto que solucione 3 problemas. Que solucione 2 problemas, la falta de gasoil y la inflación. Y que le dé a ellos también el manejo de los planes sociales. Todos se aferran, es un montón de dinero, ¿eh? Son 800 millones de pesos por día que gasta el país, más de 220.000 millones de pesos al año que hay en planes sociales, que la idea es que sacárselo al Ministerio de Desarrollo Social, donde prácticamente la mayor injerencia de decisión política la tienen los movimientos sociales, para que la tenga la política. La política son los gobernadores y los intendentes. Lo que pasa es que Cristina entiende la caja y los planes sociales como proyectos de poder. Claro. Y si vos te fijás, no solo estos movimientos sociales manejan mucho dinero, sino que Patricia Cubría, la mujer de Pérsico, tiene ganas de disputarle la intendencia de la Matanza a Espinosa. Claro. Entonces, el que maneja la caja tiene un proyecto de poder y son figuras que pueden llegar a disputarle no solo al peronismo tradicional, sino a la cámpora, intendencias, puestos muy importantes que Cristina quiere preservar de cara a 2023. De las cajas importantes que hay en el país, ¿cuál no maneja la cámpora? Esta. Claro. Maneja el ANSES, maneja el PAMI. Maneja YPF. Maneja YPF. En la provincia de Buenos Aires maneja el Ministerio de Desarrollo Social con el cuerpo Larroque. Te digo, de las cajas importantes, son de las nacionales, ANSES, PAMI, YPF, la maneja la cámpora. De la provincia de Buenos Aires, es la de Desarrollo Social, la maneja el cuerpo Larroque, la maneja la cámpora. La que le falta es esa gran caja de Desarrollo Social Nacional, donde están el Plan Potenciar Trabajo, digamos, que son planes que salen mucho dinero y que, según muchos creen, mueve mucho el amperímetro a la hora de votar. Lo que pasa es que también están atravesando un grave problema, que es que esos 23.000 pesos que cobra un Potenciar Trabajar, ya con esta inflación cada vez, antes te condicionaban una lealtad, hoy ya ni eso, porque tampoco le cambia mucho la vida a la gente. De eso hablaron, Alberto Fernández también habló del enojo de Sergio Massa. El Frente de Todos, según cree Sergio Massa, el Frente de Todos es una composición que tiene 3 cabezas, Alberto, Cristina y él. Alberto Fernández cree un poco eso, porque a él le pasó en un momento. Cuando el kirchnerismo, él decía que eran Néstor, Cristina y él, como cuando era jefe de gabinete. Y Cristina y Néstor, después que quizás Néstor le daba la posibilidad, pero Cristina nunca creyó que Alberto era parte de esas 3 patas del kirchnerismo. Bueno, Sergio Massa cree que el Frente de Todos son 3, los 3 cabezas, él, Alberto y Cristina. Alberto cree un poco eso, como Néstor creía un poco eso en él. La que no cree en eso es Cristina.
Cristina le contesta, quiero retruco, preguntando quién tiene los votos. Claro, ¿quién tiene los votos? ¿Quién tiene los votos? En un momento se hablaba, para Sergio Massa, el escenario ideal era ser jefe de gabinete, Marco Lavagna, ministro de Economía, también del Frente Renovadores, Marco Lavagna, Claro. y de alguna manera también llevar adelante algún tipo de reformas estructurales para la economía, bastante ortodoxas para lo que es este gobierno. Cristina dijo, esto no, va a ser Batakis. Y esto vos lo contabas hoy, ¿no? Que Sí. fue el sábado está decidido. El sábado a la noche está decidido. Que era Silvina Batakis. Y Massa quedó bastante enojado por ese juego y porque además la incorporación de Batakis al gobierno también alienta la posible candidatura de otro que hace poco que se sumó al gobierno, en lugar de Matías Culfas, que es Daniel Scioli. Daniel Scioli, cuando fue gobernador, su ministra de Economía fue Silvina Batakis. De hecho, Silvina Batakis dice que recibió un llamado de Daniel Scioli, que Daniel Scioli le dijo, te están buscando, están tratando de ubicarte, como diciendo que él fue el que le avisó que podía ser ministra de Economía. Para Sergio Massa es una lectura de como que él queda afuera. Mansur y los gobernadores dijeron, no, Sergio, tranquilo, tu lugar es de diputado, ahí tenés protagonismo. No sé si esto le alcanza para tranquilizar a Sergio Massa. Y la otra escena es la del domingo a la noche, la que se reunieron el expresidente Mauricio Macri y Elisa Carrió. Luego de muchos idas y vueltas y enojos, hablaron, se sinceraron. Carrió había prometido que ella iba a hablar con Gerardo Morales y con Macri para que no se pelearan o que las peleas... ¿Te acuerdas que se pelearon por una frase de Irigoyen que tuvo en Brasil Sí. Mauricio Macri, que dijo que ahí nació el populismo y esto Gerardo Morales, presidente del radicalismo, le contestó? Ella dijo que iba a interceder para que, bueno, no pase a mayores y se puedan arreglar. Parte de eso habló con Macri y le pidió que no se pelee con los radicales, que trate de bajar un poco el tono. Y Macri le dijo que no tiene problema, que hay que mantener la unidad, pero estuvieron de acuerdo en algo, en bajar línea a todos los referentes de Juntos por el Cambio, de que la situación institucional es muy grave, la delicadeza institucional es muy grave, está muy débil la presidencia de Alberto Fernández producto de la crisis económica, y que agosto puede ser peor. Agosto está presentado como un escenario de posible eclosión social. Esto es lo que ven algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. Yo ayer tuve la posibilidad de entrevistarlo a Miguel Ángel Pichetto en la radio y en un momento me dijo, nosotros tenemos que tener un plan ya, porque no sabemos qué puede pasar. O sea, con eso está diciendo algo que se está hablando. De todas maneras, recién lo vimos a un Pinedo bastante moderado, bastante Muy mesurado. que es esta la línea que bajaron Macri y Carrió, y que de alguna manera comparte también Facundo Manes, que no suele tener pronunciamientos duros. Sí los tiene Gerardo Morales en algunas ocasiones, por ejemplo el de Milagro Sala, que le pegó duro a Alberto Fernández, pero la idea es que el gobierno solucione esto, mantener el discurso de crítica, pero no patear el tablero, porque si la oposición patea el tablero va a quedar como desestabilizadora. De hecho, lo dijo Mario Neri el otro día. Nosotros tenemos que ser los garantes de la institucionalidad de este país, porque si pateamos el tablero, este gobierno puede terminar antes y no quieren que suceda eso en Juntos por el Cambio, no por culpa de ellos, no porque ellos hayan empujado, como alguna vez ellos dicen, el peronismo empujó a gobiernos no peronistas, como el caso de la Rúa del 2001, y como dicen muchos, lo empujaron a Macri desde agosto del 2019 hasta las elecciones de noviembre. Un factor que ayuda también a la mesura dentro de la oposición es la figura de Milei. Milei tensionaba mucho Juntos por el Cambio con sus pronunciamientos radicales, separaba a algunos miembros de la coalición y los errores políticos que cometió en el último mes, que provocó que se desinflaran las encuestas, también le quita cierta presión a Juntos por el Cambio de radicalizarse o de ser duro, cuando ya justamente el otro candidato opositor parece desinflarse, ¿no? La idea es mantener la representación social que tienen en cuanto al discurso, en cuanto a la crítica al gobierno, pero no decir locuras. O sea, no decir, por ejemplo, yo hablé con un dirigente que participó de esta cena, o estuvo cerca y me contaba que, bueno, que lo aclararon, se acordaba Macri, por ejemplo, cuando Alberto Fernández, después de las PASO, dijo que dice, miren que los mercados y en Estados Unidos ya están pidiendo adelantar las elecciones. O sea, eso que dijo Alberto Fernández, que le hizo Alberto Fernández a Macri en el 2019, Macri dice que él no se lo va a hacer a Alberto Fernández y Carrió le pidió que no hicieran eso y que mantener la mesura en ese aspecto. Por lo tanto, se va a venir una oposición que no le va a votar ningún impuesto, no le va a votar ninguna locura, va a mantener un distanciamiento, como toda oposición del gobierno, pero no vamos a escuchar, y de hecho
no hemos escuchado ninguna frase tan dura contra el gobierno que pueda generar un escenario desestabilizador. Por lo menos hasta ahora es lo que estaban haciendo y la cena del domingo a la noche entre Macri y Carrió sirvió para confirmar eso. Vamos a ir a un breve corte y al regreso, la otra mala noticia del día, la que se habló poco en cuanto a la economía, te la va a contar Leandro Dario. Hoy el riesgo país llegó a los 2.600 puntos. El dólar blue trepó hasta 267, después bajó con una intervención del central, te lo contamos al principio del programa. Dólares financieros que llegaron a 280 pesos. Pero lo que terminó preocupando o amargándole el día al gobierno, y sobre todo al país, porque en definitiva es en contra de la economía general, son estos datos que te vamos a estar leando. ¿Se terminó, Daniel, la bendición de la soja que tenían los gobiernos peronistas tradicionalmente? El viento de cola. ¿Se terminó el viento de cola? Esa es la gran pregunta que algunos hacen hoy. Todavía no está mucho en los medios de comunicación, no está en la agenda de los medios de comunicación, pero esto lo vas a empezar a escuchar en los próximos días. Hoy sucedió algo con respecto al precio y la cotización internacional de las commodities que Argentina exporta, principalmente la soja, el trigo, el maíz, que empieza a preocupar al gobierno nacional y a Silvina Batakis, que asume, que agarra esta papa caliente que deja Martín Guzmán y que se entera que hoy, bueno, se desplomaron los precios justamente de la soja, del trigo. Ya estábamos viendo que la cotización internacional de otras commodities como el cobre, como el petróleo empezaban a caer y es algo que se preveía que sucediera, pero bueno, al caer los precios de los alimentos, que es lo que Argentina exporta y la principal fuente de divisas, de agrodólares, bueno, esto tensiona mucho más al mercado cambiario, al mercado financiero en la Argentina y te pone un panorama de segundo semestre mucho más desafiante y complejo ante la posibilidad de una disrupción financiera en la Argentina. Para que tengas una idea, este temor ya estaba desde antes, es decir, cuando empezamos a hablar de la Fed en Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, eso tenía dos efectos sobre las economías emergentes como la Argentina. Uno, que es más difícil financiarse en los mercados internacionales. Recordemos que Argentina no lo puede hacer porque justamente tomó tanta deuda y estaba renegociando con sus acreedores, con lo cual nadie le prestaba dinero desde afuera. El otro efecto que te genera que se suban las tasas es que se fortalece el dólar frente a otros valores de la economía. ¿Contra qué? Contra otras monedas, la moneda de los emergentes, y contra el precio de los commodities. Cuando suben las tasas de interés, caen los precios de los commodities. Esto no estaba pasando por el efecto de la guerra en Ucrania, que generaba que hubiera menos... Pero era esperable que pasara. Pero era esperable que pasara, y empezó a pasar hoy. Empezó a pasar hoy y esto es una tendencia que va a seguir continuando a lo largo de lo que queda del año. Te vamos a contar cuánto, tenemos una placa, cuánto cayó el precio de la soja hoy. Precio de la soja que llegó a tocar un máximo de $650 la tonelada. En Chicago hoy cayó $18, es casi un 3%. Y se espera que esto caiga más. ¿Por qué se espera esto? Porque los futuros, agosto, o sea, los futuros de soja agosto se están vendiendo en $525 la tonelada, es decir, mucho menos que estos $597, con lo cual la perspectiva es que caiga más a lo largo de julio y de agosto. Pero esta no es la única commodity que Argentina exporta. Argentina también está exportando trigo. Y sobre todo Ucrania, que es un gran vendedor de trigo para el mundo, en una situación de guerra, en un mercado propicio para que Argentina venda más. Acordate que los puertos de Ucrania están bloqueados por la flota rusa en el Mar Negro, entonces no pudieron sacar su cosecha. Por eso Argentina se benefició exportando trigo a otros países del mundo. Bueno, la tonelada de trigo justamente en Chicago está a $305 la tonelada. Hoy cayó $13.77, casi $14 cayó hoy, es un 4,31%, es una baja considerable para ser solo de un día. La tendencia también de los futuros implica de que va a seguir cayendo. Esto lo que te genera, lo que te decía Daniel, es que ingresan menos dólares al país y justamente a las reservas del Banco Central, en un momento en el cual las reservas netas son exiguas. Y otra cosa que preocupa mucho a las autoridades es que producto de la brecha cambiaria, que creció muchísimo desde la renuncia de Guzmán a hoy, estamos en una brecha cambiaria casi del 100%, la perspectiva de los productores agropecuarios es
vamos a retraer la liquidación de divisas, vamos a retrasar todo lo que podamos la liquidación de divisas, porque al haber mucha brecha cambiaria y estar la cotización del dólar oficial tan retrasada, está en 132 pesos un dólar oficial, nada que ver con la cotización del Blue, del contado con liquidación y del MEP, que es el doble. Bueno, lo que esperan muchos productores es que haya una devaluación del dólar oficial en algún momento. Claro. Y entonces, si vos tenés soja en silo o trigo en silo, podés esperar. Podés esperar todo lo que necesites a ver si hay un movimiento del dólar oficial y te podés beneficiar con una devaluación liquidando una vez que se produzca ese movimiento en el dólar oficial. La protesta del campo el 13 de julio se mantiene. 13 de julio se mantiene. A todo este escenario internacional de caída de los commodities se suma una disputa entre el sector agroexportador y el gobierno. 13 de julio va a haber un paro nacional con cese de comercialización. Bueno, muy bien. Antes, viste que estaba armando, vos que seguís economía, ¿qué le falta a Batakis? El equipo Le falta un económico. equipo. Bueno, hay novedades respecto a eso. Camila Cabral y Carlos Peralta son dos íntimos, colaboradores íntimos de Daniel Scioli. De hecho, estaban en la Embajada Argentina en Brasil cuando Scioli era embajador. Sí. Vinieron al Ministerio de Desarrollo Productivo y hoy son coordinadores, son los que arman y desarman todas las políticas dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Cabral y Peralta se están encargando también de armarle el equipo o ayudar a Silvina Batakis del equipo económico. Están sonando dos nombres. El primero es Martín Di Bella, que fue director de ARBA cuando Scioli era gobernador, y la otra es Karina Angeletti, que es una economista muy ligada a Batakis, que la acompañó en su gestión en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Recién yo te contaba que a Massa no le dejaron desembarcar con su equipo y su idea. Parece que es como un mensaje para Daniel Scioli. Si querés ser, ganátelo. Si querés ser candidato, ganátelo. Y le dan esas herramientas. Scioli estaba negociando, también con la Cámpora, mantener a los funcionarios de la Cámpora del área energética, no se van a ir, no lo está negociando Scioli. Recibió la orden de que... Está aceptándolo. Está aceptando que los Federico, Basualdo y Bernal se queden. El secretario de Energía parece Darío que Martínez va a continuar. Pero Karina Angeletti y Martín Di Bella se incorporarían en cargos en el área del equipo económico de Batakis y son hombres del Pichichi Scioli. El team del Pichichi. El team del Pichichi. Ya van a empezar con esa broma. El team del Pichichi puede desembarcar y le van a dar parte del control de desarrollo productivo, es él el ministro. Batakis es una persona muy allegada a él, con personas que lo acompañaron en la gestión, le van a decir, bueno, empezá a solucionar esto y ganate la candidatura al año que viene. ¿Es una oportunidad para lucirse o para quemarse en este contexto? Y es muy difícil, digamos, es muy difícil. Yo creo que si no hacen, no sé, vos sos el que sabes de economía, digo, si no se toman algunas medidas, si van a hacer más de lo mismo, acordate que falta un semestre por delante y va a ser un semestre muy difícil. Pero bueno, por el bien de Argentina, ojalá que salga. Ojalá bien, que sí. eso. Nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Mañana a 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad. Nosotros te contamos todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.